Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene su tumbao. Estimados espectadores, una voz que encendía el alma, una presencia que llenaba estadios con solo un grito. ¡Azúcar! Así vivió Celia Cruz, la indiscutible reina de la salsa. Sin embargo, tras su muerte en 2003, una sombra inesperada se cernió sobre su legado. A pesar de su fama mundial, no dejó testamento, no tuvo hijos, y su inmenso patrimonio, valorado en millones de dólares, se convirtió en el centro de una controversia legal y moral que aún hoy no se ha apagado. ¿Quién debería custodiar su legado? ¿Quién fue realmente su heredero legítimo? La mujer que rompió barreras raciales y culturales murió sin dejar instrucciones claras, y su legado quedó atrapado entre familiares distantes, instituciones culturales y abogados implacables. Esta es la historia no contada de una estrella que iluminó el mundo, pero cuya llama dejó preguntas sin respuesta. ¿Cómo pudo ocurrirle esto a una reina? Celia Cruz nació el 21 de octubre de 1925 en La Habana, Cuba, en el barrio humilde de Santo Suárez. Fue la segunda de 4 hijos, criada en un hogar modesto donde la música era refugio y celebración. Desde pequeña, su voz era diferente, potente, alegre, capaz de emocionar a quienes la escuchaban. Su padre, un fogonero del ferrocarril, soñaba con verla como profesora, pero el destino tenía otros planes. Celia estudió en la Escuela Nacional de Música de La Habana y comenzó a cantar en programas radiales. En 1950, su vida cambió para siempre al ser elegida como vocalista de la Orquesta Sonora Matancera, el conjunto más influyente de Cuba en la época. Fue una mujer negra que se impuso en una industria dominada por hombres y por prejuicios raciales. Mientras el mundo escuchaba boleros, ella llenaba de ritmo cada escenario con su voz inconfundible y su energía desbordante. En 1960, con la revolución de Fidel Castro, Celia tomó una decisión trascendental: no regresar a Cuba. Junto a la Sonora Matancera, partió en una gira internacional y se exilió en Estados Unidos. Aquella decisión le valió el veto del gobierno cubano. No pudo regresar ni siquiera cuando su madre murió. Fue una herida profunda que jamás cerró, una tristeza silenciada detrás de sus pelucas coloridas y sus vestidos brillantes. Ya en Nueva York, conoció a Pedro Knight, trompetista y compañero de vida. Se casaron en 1962 y él se convirtió en su manager y su mayor apoyo. Celia no tuvo hijos, pero su vida estuvo llena de afecto y lealtades profundas. A lo largo de las décadas siguientes, grabó más de 70 discos, ganó múltiples premios Grammy y se convirtió en símbolo de la música latina en todo el mundo. Cantó con Tito Puente, Johnny Pacheco, Rubén Blades y más adelante con estrellas como Gloria Estefan y Marc Anthony. A pesar de los aplausos, Celia siempre vivió con una nostalgia incurable por su tierra natal. Rechazada por su propio país, fue adorada en el extranjero. Esa paradoja marcó su vida personal. Nunca dejó de cantar con fuerza, de reír con estruendo, de gritar «azúcar» como un llamado de vida. Sin embargo, tras los escenarios, lidiaba con soledad, exilio y en sus últimos años con la enfermedad que finalmente la silenció. Uno de los aspectos menos conocidos de su historia es su visión empresarial. Celia manejó con prudencia sus ingresos, firmó contratos internacionales y diversificó sus derechos de autor. Pero al mismo tiempo, evitó hablar de testamentos o de preparativos para su herencia. En entrevistas, decía que confiaba en que todo quedaría en buenas manos. Su confianza en los suyos fue tal vez su último acto de amor, o su mayor descuido. Celia Cruz fue más que una cantante. Fue un fenómeno cultural. Una embajadora de la alegría y la resistencia. Su acento, su risa, su fuerza escénica, todo en ella era inolvidable. Sin embargo, la mujer detrás de la leyenda vivió entre aplausos y ausencias, entre éxitos y decisiones que más tarde traerían consecuencias insospechadas. Su historia no termina con su última canción.
en muchos sentidos, la verdadera historia comenzó después de su muerte. El 16 de julio de 2003, la voz de América Latina se apagó para siempre. Celia Cruz falleció a los 77 años en su residencia de Fort Lee, Nueva Jersey, tras una larga batalla contra un tumor cerebral. El diagnóstico había llegado en 2002, justo cuando se preparaba para grabar un nuevo álbum y realizar una gira internacional. La enfermedad avanzó con rapidez y aunque se sometió a una cirugía en diciembre de ese mismo año, las secuelas fueron devastadoras. Durante meses, su estado de salud fue un secreto bien guardado. Solo su círculo íntimo conocía la gravedad de su condición. Pedro Knight, su esposo, se encargó de cuidar de ella en silencio, con una mezcla de devoción y desesperación. A los medios se les decía que Celia estaba descansando, que pronto volvería al escenario. Pero tras las puertas cerradas, la reina de la salsa ya no podía caminar ni hablar con fluidez. En sus últimos días, la música era su único consuelo. El día de su muerte, el teléfono no dejó de sonar. Artistas, periodistas y políticos querían confirmar lo impensable. Celia Cruz había muerto. La noticia se difundió como un relámpago por todo el mundo hispano. Desde Nueva Jersey hasta La Habana, pasando por Miami, México y Madrid, millones lloraron su partida. Pero tras el duelo colectivo comenzaron a surgir preguntas. ¿Qué pasaría con su legado? ¿Había dejado instrucciones? ¿Estaba su patrimonio asegurado? Lo más desconcertante fue descubrir que Celia Cruz no había dejado un testamento oficial registrado. A pesar de su trayectoria internacional, su fortuna y su enorme influencia, no existía un documento claro que indicara qué debía hacerse con sus bienes. Pedro Knight fue declarado heredero universal por defecto, pero pronto surgieron voces que cuestionaron esa designación. Durante los funerales, uno en Nueva York y otro en Miami, se sintió la falta de estructura legal. Hubo desacuerdos sobre qué canciones tocar, qué atuendos vestir, quién tenía derecho a pronunciar discursos. El velorio en Miami atrajo a más de 200,000 personas, pero también fue escenario de tensiones familiares y reclamos soterrados. La imagen de Celia, vestida con su icónico vestido blanco y rodeada de rosas, contrastaba con las disputas que comenzaban a emerger. En los meses siguientes, varias organizaciones, incluyendo fundaciones culturales y museos, iniciaron procesos legales para reclamar derechos de uso de su imagen, su voz y sus grabaciones. Algunos familiares lejanos también iniciaron acciones para impugnar la administración de Pedro Knight, alegando que Celia había sido manipulada en sus últimos años y que ciertos documentos habían sido firmados sin plena conciencia. Los medios comenzaron a escarbar. Aparecieron rumores sobre inversiones desconocidas, propiedades no registradas y contratos antiguos aún vigentes. En una entrevista de 2005, una exasistente de Celia afirmó que el artista había querido dejar parte de su herencia a organizaciones benéficas en Cuba y Colombia, pero nunca formalizó esos deseos por miedo a represalias políticas o por confiar demasiado en que Pedro sabría qué hacer. El caso se volvió más turbio cuando en 2007, una disputa entre el abogado de Knight y la Fundación Celia Cruz llegó a los tribunales. El conflicto giraba en torno a los derechos sobre su nombre, su imagen y su archivo musical. Aunque muchas de estas batallas se resolvieron fuera de los focos, el daño ya había sido hecho. La muerte de Celia reveló no solo el vacío dejado por su voz, sino también el vacío legal que había dejado detrás. Pedro Knight, ya mayor y con salud frágil, falleció en 2007. Hasta el final defendió que había cumplido con los deseos de su esposa. Pero aún después de su partida, la polémica no cesó. Algunos de los objetos personales de Celia fueron haustados, otros desaparecieron. La Fundación Celia Cruz, que buscaba preservar su legado, también enfrentó dificultades financieras y organizativas. El apartamento donde murió permanece cerrado, casi intacto, como un santuario silencioso. Muchos de sus admiradores aún dejan flores y cartas. Su tumba, en el cementerio Woodland del Bronx, es lugar de peregrinación, pero aún allí se percibe una ausencia, la certeza de que algo quedó inconcluso. Celia Cruz, que cantó para millones, murió sin un plan escrito. Su adiós fue sentido, pero su legado quedó fragmentado. Y así, el misterio de su muerte no solo es biológico, sino también simbólico. ¿Cómo una mujer tan grande pudo partir dejando tantas preguntas sin respuesta?
Al momento de su fallecimiento en 2003, el patrimonio estimado de Celia Cruz oscilaba entre los 10 y 15 millones de dólares, según diferentes fuentes como Forbes Latinoamérica y reportes de prensa de la época. Esta fortuna incluía regalías por más de 7 décadas de música, propiedades inmobiliarias, joyas personales, derechos de imagen y contratos discográficos aún vigentes. Sin embargo, lo que parecía un legado sólido se convirtió pronto en un campo de batalla legal. La artista y su esposo, Pedro Knight, vivían en una lujosa residencia en Fort Lee, Nueva Jersey, propiedad que pasaría a formar parte del centro del conflicto sucesorio. A eso se sumaban cuentas bancarias en Miami, Nueva York y Suiza, así como una amplia colección de vestidos, pelucas, condecoraciones y objetos personales con valor histórico incalculable. Muchos de estos objetos fueron exhibidos en museos, pero su propiedad legal fue impugnada por familiares lejanos y por instituciones culturales que afirmaban haber recibido promesas verbales de Celia. La ausencia de un testamento claro provocó que Pedro Knight fuera reconocido legalmente como único heredero. Sin embargo, esta decisión fue cuestionada por sobrinos, primos y antiguos colaboradores, quienes alegaban que Celia había expresado su deseo de repartir parte de su fortuna entre distintas fundaciones y familiares. No existía ningún documento oficial que lo demostrara, lo que abrió la puerta a especulaciones, litigios y sospechas. Uno de los conflictos más mediáticos ocurrió en 2005, cuando la Fundación Celia Cruz, creada tras su muerte con el objetivo de preservar su legado y promover becas para jóvenes músicos latinos, fue acusada de utilizar su imagen sin autorización de la albacea legal. La batalla llegó a los tribunales, y aunque se alcanzaron acuerdos extrajudiciales, la disputa reveló la falta de un marco testamentario que protegiera su patrimonio y voluntad. Años después, algunos bienes personales de Celia fueron subastados en eventos privados, sin claridad sobre el destino de los fondos recaudados. Críticos afirmaron que muchos objetos debieron formar parte de un museo o archivo público, no de una venta privada. La Fundación Celia Cruz intentó adquirir varias de estas piezas para resguardarlas, pero no siempre tuvo el respaldo económico necesario. Otro aspecto que suscitó controversia fue la gestión de sus derechos musicales. Parte de sus grabaciones pertenecían a disqueras que ya no existen, lo que generó confusión sobre la titularidad de regalías. Durante años, hubo ingresos no reclamados que se quedaron en suspensión, sin beneficiario claro. A pesar de todo, la figura de Celia Cruz sigue generando ingresos millonarios. Su música continúa sonando en todo el mundo, y su imagen es utilizada en campañas publicitarias, libros, series y documentales. Sin embargo, la pregunta persiste: ¿quién administra realmente ese legado? ¿Se cumple la voluntad que ella habría deseado? Celia construyó un imperio sin pretenderlo, pero al no dejarlo ordenado, su patrimonio quedó expuesto a tensiones, reclamos y decisiones ajenas. La reina partió, pero su trono, su corona y su tesoro siguen en disputa. La historia de Celia Cruz no solo nos habla de música, éxito y gloria, sino también de las fisuras invisibles que puede dejar la fama. ¿Cómo es posible que una figura tan imponente, con décadas de trayectoria y admiración mundial, partiera sin dejar instrucciones claras sobre su legado? ¿Acaso creyó que el amor y la gratitud bastarían para mantener su memoria intacta? Celia fue una mujer profundamente emocional, entregada al arte y al público, pero poco inclinada a lo burocrático. Confió plenamente en su esposo Pedro Knight, tal vez demasiado. Su decisión de no redactar un testamento detallado expuso no solo su patrimonio, sino también su memoria a disputas y apropiaciones que ella jamás habría imaginado. Esta omisión, lejos de ser un simple error, refleja una verdad inquietante. Incluso las estrellas más grandes pueden subestimar el peso del legado que dejan atrás. En el fondo, este caso pone sobre la mesa una pregunta incómoda: ¿hasta qué punto el artista tiene control sobre su vida después de la muerte? Las instituciones, los familiares, los medios, todos reclaman una parte,
ya sea por afecto genuino o por interés. En la era del espectáculo, la muerte no significa el fin, sino el inicio de una nueva explotación, la de la imagen, la nostalgia, la rentabilidad póstuma. El público, por su parte, también forma parte de esta ecuación. Aclamamos en vida, lloramos en la muerte, pero muchas veces olvidamos con rapidez. Celia, que lo dio todo en cada escenario, que jamás dejó de cantar a pesar del exilio, del cáncer, del dolor, merecía una despedida ordenada, protegida, digna. Y sin embargo, su legado ha quedado atrapado en manos ajenas, envuelto en litigios y usos que no siempre honran su esencia. La historia de Celia Cruz nos obliga a mirar de frente la soledad que a veces acompaña al éxito, la fragilidad que se esconde detrás del brillo. Nos invita a reflexionar: ¿qué pasa con aquellos íconos que entregaron su vida al arte, pero olvidaron proteger su herencia? ¿Quién cuida de los muertos cuando ya no pueden hablar por sí mismos? Más allá del mito está la mujer, y su historia aún no ha terminado. Estimados espectadores, Celia Cruz no solo fue la reina de la salsa, fue la voz de una generación, el rostro de la resistencia cultural, la energía que transformó el dolor del exilio en alegría contagiosa. Pero incluso los grandes necesitan un cierre, y en su caso, ese cierre aún parece incompleto. Murió sin testamento, sin hijos, sin una línea escrita que protegiera su legado, confiando quizás en que el amor que sembró bastaría. Pero la realidad fue otra. Su nombre, su imagen, su herencia han sido disputados, manipulados, fragmentados, como si su voz siguiera resonando, pero en un eco ajeno. Hoy, más que nunca, necesitamos recordar quién fue Celia Cruz. La mujer que gritó "azúcar" cuando el mundo gritaba guerra. La que con cada canción nos enseñó que la identidad, la dignidad y la alegría pueden ser revolucionarias. ¿Y tú, que has llegado hasta aquí, todavía recuerdas quién fue? Porque, mientras alguien la escuche, mientras alguien la nombre, Celia no ha muerto, solo descansa, y su voz, como su alma, sigue bailando entre nosotros.